Hola mis amigos, nuevamente bienvenido a un video más de su canal El Granadino Sin Frontera. En esta ocasión pues decidimos salir a dar la vuelta en la motocicleta y enseñarles un poco del área, no específicamente solo de Miami Garden, hay otras ciudades que pasamos. Fuimos a Downtown Miami también, anduvimos por la ciudad de Miramar, por Pembroke Pines también. O sea que este video más que todo van a ver, como les digo, van a ver paisajes, panoramas, diferentes calles. Esa es la idea de este video. Simplemente decidí, dije, bueno, vamos a agarrar la motito y vamos a salir a enseñarles un poco a la gente de los lugares y las ciudades cercanas a donde vivo yo, que bueno, yo resido en Miami Garden, pero la idea es esa. Vamos a enseñarles poco a poco. Por ejemplo, aquí estamos en la University y siempre pasamos siempre por todas las avenidas. La University Drive, esa se convierte en la 27 avenida, y hay mucha diversidad. Lo que me he fijado bastante aquí en este estado de la Florida, hay demasiados canales, tal vez porque históricamente, bueno, este estado, a como saben muchos y a como también pueden no saber muchos, el estado de la Florida pues era un área pantanosa, ¿verdad? Y aquí pues se han ido rellenando poco a poco, pero si ustedes logran visitar o han visitado Florida o alguna de sus ciudades alrededor, no me dejarán mentir, pues van a ver canales por doquier. Van a ver canales, inclusive si van en el expressway o la autopista, como bien se conoce, van a ver canales a ambos lados. Pueden ir por otras áreas como Alligator Alley, ahí van a ver cocodrilos, van a ver bastante cocodrilos en todos los canales. Esa área de Alligator Alley es muy pantanosa y hay bastante, bueno, por lo general en el estado de la Florida pues hay lagartos por donde quiera, así que ojo al Cristo. Y han habido muchos casos, bueno, no he sido presencial, pero he visto en la noticia que lagartos o la especie que predomine en este estado ha atacado personas que han andado caminando. Se han visto bastantes casos. Como pueden ver ahorita pues el tráfico no está tan pesado. A veces tiene que andar con muchísimo cuidado uno en su andar, porque siendo realista, aquí en el estado de la Florida hay demasiada gente que no respetan las leyes de tránsito. Entonces tiene que andar uno ojo al Cristo, porque si no, por eso hay muchos accidentes. La mayoría de las personas no respetan las leyes de tránsito y es por ende que hay muchos accidentes. Pero uno, aunque pueda ser buen chofer, buen conductor, pero siempre te topas algún ser humano que no le importa nada ni nadie, pues simplemente ellos hacen lo que quieren y se tiran contravías, se pasan los altos, se tiran las luces rojas. Hay mucha indisciplina y mucha mal educación vial de parte de no digo que el 100% de la población de aquí del estado de la Florida, pero sí hay bastante falta de educación, o simplemente le vale madre, como podemos decir. Pues aquí, como pueden ver, estamos saliendo, vamos a agarrar ahorita la 27 avenida
veníamos de la 183, bueno, de la 22 avenida agarramos la 183. Me metí por ese shopping que estaba ahí para salir, pues no hacer la derecha en la luz, que a veces mucho se tarda. Así que corté el camino por ese centro comercial y salí un poquito adelante a la 27 avenida. Esta es la que les decía que más adelante se convierte en la University Drive. ¿Para qué? Bendito sea Dios, pues Diosito nos favoreció, estaba nublado, pero no llovió. Y eso es lo que me tenía temeroso, que nos cayera un palo de agua o un baldazo, o como se dice pues simplemente en Nicaragua, un pijazo de agua. Pero vuelvo y les repito que no son toda la gente, pero dando gracias a Dios pues estaba rico, aunque el mes de diciembre y noviembre estuvieron haciendo unos fríos bastante nefastos. Y bueno, y yo que estaba acostumbrado un poco al frío, que venía de California, después de tantos años en California, en el área de San Francisco, venir a Florida pues esperaba. Es un clima cálido, tropical, calientito como parecido a Centroamérica, pero se vinieron unas olas de frío y estaba bastante frío, pero nada que no podría tolerar cualquier persona. Aquí estamos en la 191 y vamos, aquí estamos cerca de la casa. Eso que está ahí a mano derecha es un colegio, una high school, o podemos decir una, como le dicen en Nicaragua, una secundaria. Y aquí por ley hay que disminuir la velocidad, porque si no está el amigo de la gente que no respeta las leyes. Ahí estaba ahí el señor o la señora oficial de policía. Por lo general siempre van a haber una o dos patrullas en los colegios, porque como les digo, hay mucha gente que no le importa y se tiran a toda velocidad. Cuando hay señalamiento y todo lo que puede haber para hacer notar a las personas que manejan que tienen que obedecer las leyes, pero bueno, no puedo hablar mucho porque inclusive yo a veces pues he cometido también mis errores, pero eso no es motivo para decir que vas a seguir cometiendo o faltando a las leyes. Pero bueno, aquí seguimos y es como pueden ver aquí, eso es lo que me agrada de Florida. Van a ver, casi no van a ver edificios enormes. Bueno, generalmente, ¿verdad? Porque en las ciudades principales sí, como Miami, el downtown o el centro de Miami, sí van a haber bastantes edificios grandes, penthouse y todo, es donde, bueno, por lo general viven todos estos famosos, donde vive Lionel Messi, donde vive la Karol G, toda esa gente, ¿verdad? Que los pobres se fueron ahí por esos lados porque no había mucha plata, entonces compraron las casitas más baratas de Miami. No, es un chiste malo, pero bueno, sigamos pues con nuestro recorrido. A veces uno como que se pone bastante brioso, ¿verdad? Tiene que estar chequeando los espejos. Bueno, y aquí bendito sea Dios, pues la motito no nos ha salido tan mal. Es una moto china, una 150, pero tiene la potencia necesaria y velocidad para andar y no atrasar el tráfico, ¿verdad? Pero ya, es bastante cómoda. Es una scooter, como le dicen acá, pero vamos a ver si Diosito nos permite, pues más adelante vamos a luchar para ver si compramos una moto verdadera. No quería que es una moto mentira, pero una moto por lo menos cilindraje más alto y que corra un poquito, pero es cuestión de gusto, ¿verdad? No es cuestión de velocidad, porque esta moto resuelve.
Pero bueno, como ustedes se van fijando, hay muchas áreas bastante vacías, ¿eh? Y he pasado por vecindarios que he visto bastantes casitas vacías, no sé qué ha pasado, pero estas áreas son bastante calmadas. Bueno, solo cuando hay días feriados, pues van a haber bastantes muchachos que andan ahí de locos en la calle. Yo lo que han visto en las noticias ahí en cuadraciclo, en moto y todo mambo. Ahí a mi derecha pueden ver, yo pensaba cuando pasé por ahí, pensaba que era un cementerio, algo parecido, pero en realidad no, es una compañía que hace monumentos, hace piletas, fuentes de agua y todo eso. Cuando yo miré todo eso, yo pensaba que era un cementerio, pero no. Eso es lo peor, que uno no se fija bien, ¿verdad? Pero eh, el clima, vuelvo y repito, está bastante agradable. Aquí les quería enseñar esto. Ven ese señor que se va metiendo, viene saliendo del área de donde les digo. Y con una paciencia, yo le estaba dando pasada, pero vuelvan a ver. Miren, vuelvan a ver, con una paciencia. No digo que tiene que salir a toda velocidad, pero por lo menos algo decente, ¿no? Ya me estaban ahí pitando los carros de atrás. Pero bueno, hay que entender también a las personas mayores de la tercera edad, pues. Bueno, yo por ahí voy, ya voy para el camino. Todavía me falta, pero bueno. Hay muchas áreas que a veces me dan ganas hasta de pararme, porque hay muchas áreas que puede pescar uno. Sí, parece mentira, pero hay muchos canales que puede pescar. Bueno, yo he ido a pescar a diferentes canales y no he corrido con suerte. Puros pejes sapo y puros pescaditos chiquitos bien salidos, no me ha salido nada bueno. Pero bueno, parece que eso es lo que me tocó, no tener suerte en la pesca. Vamos a ver, iba a mandar un saludo. Bueno, como que como que no funciona. Voy a mandar un saludo a toda esa gente maravillosa que ven nuestros videos, bueno, mis videos, y que siempre están ahí pendientes para nuevos videos, ¿verdad? Quiero mandar un saludo a toda esa gente de los diferentes países que nos miran, especialmente la gente del continente asiático, para los vietnamitas, para la gente de Vietnam, de Tailandia, toda esa gente pues que ven nuestros videos, un saludo muy especial. Yo sé pues que mira mis videos por esos lados también. Es por ello que me esfuerzo un poco para poner los subtítulos, por lo menos que entiendan leyendo de las tonteras que hablamos, ¿verdad? Pero bueno, a veces hay que hablar, tonteras pues para salir de la monotonía, a como se hace casi en la mayoría de los videos, ¿verdad? Pero sí, un saludito a toda esa gente hermosa y muy agradecido por ver los videos de El Granadino Sin Frontera. Es un placer, es un gusto, es un agrado para mí poder tratar de hacer videos diferentes para que la gente pues no se aburra. Simplemente les pido de favor que por favor comenten y háganme saber qué es lo que quieren, qué es lo que quieren que filme, qué tipo de video quieren que haga. Estaremos en expectativa a los gustos de mis suscriptores y de los futuros suscriptores. No se les olviden comentar, dar like, y siempre aquí estaremos a sus órdenes para cualquier cosa. Hago saber que para mí es un honor siempre poder idear para hacer videos diferentes y nuevos para ustedes, mi gente. Así que bendiciones, Diosito me los acompañe y muchísimas gracias. Hasta el próximo video.
y los esperamos en su canal El Granadino Sin Frontera. Bendiciones para todos.